Bueno, vamos a ir dando inicio. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencias en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a Jefferson Múnera, psicólogo, estudiante de la maestría en neuropsicología y psicólogo de los laboratorios de la USB Medellín, que nos estará acompañando con el desarrollo de la charla Evaluación neuropsicológica, retos de la teleneuropsicología. Bienvenido, Jefferson, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Como decía mi compañera, yo soy Jefferson Múnera García, yo soy psicólogo y aspirante a neuropsicólogo de la Universidad de San Buenaventura. Trabajo también como psicólogo en los laboratorios de psicología y el día de hoy nos convoca la temática evaluación neuropsicológica y los retos de la neuropsicología. Entonces, vamos a tratar de hacer como un paralelismo entre la evaluación neuropsicológica clásica y la relación que tiene con la teleneuropsicología, que ya es un tema pues que desde hace muchísimo tiempo se ha venido trabajando, pero a raíz de la pandemia y el COVID-19 que estamos viviendo actualmente, pues ha tenido pues un resurgimiento un poco más fuerte. Voy entonces a compartir pantalla y me informen si se puede ver bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, quiero comenzar con un poema que me parece muy acorde a lo que se está viviendo actualmente con la pandemia, porque hemos tenido una relación un poco difícil con el encierro, con la salud mental, con la relación que tenemos con nuestro cerebro, con algunas ansiedades, algunas depresiones que viven algunas personas. Entonces me parece muy propicio comenzar por este poema. Es de Don Ancio Bueno y se llama Mi cerebro. Quisiera, pues, como para hacer un poco más ameno, que alguna de las personas que está conectada me pueda ayudar con la primera parte del poema, que pudiera leer. Si deseas, lo puedo hacer yo. Sí, claro. Bueno. Mi cerebro. Hoy he decidido, por fin, mandar a paseo a mi cerebro. Ya estoy harto de sus insinuaciones. Qué agobio, siempre detrás de mí. A todas horas escuchando sus letanías y canciones. El muy canalla se pasa todo el día dándome consejos y lanzándome requiebros. Ahora dices esto, ahora calla. Váyase usted al diablo, fuera de aquí. Necesito de una vez liberarme de este infierno. ¿Es que acaso el muy tunante cree que no soy mayor para que me siga tratando como un niño? Pues ha de saber usted, señor, y no intente convencerme que es cariño, que lo que yo te recomiendo es por tu bien, que yo siempre te enseño que digas lo que te resulta conviene. No se alcanza a ver. Que esta es la última vez que le hago caso. Y que ya se puede ir buscando otro dueño por si acaso. ¿Quién le ha dado a usted permiso para aconsejarme? ¿Quién me lo va a impedir si yo deseo ser un ser independiente? ¿Quién le ha autorizado a conocer mi intimidad para inmiscuirse en mis secretos personales? Ahora mi sueño es volar entre nubes imperiales, libre de compromisos y ataduras y hacer lo que me plazca, sin cargar con un tiquismiquis a la espalda
que me aconseje sobre la bondad o la maldad y dándome constantemente la tabarra. Sepa que esta mañana he visitado de cerebros y otros órganos un gran supermercado. Los había discretos, complacientes y algunos sonrientes. Y desde luego mejores que tú, mucho más inteligentes. Y no pienses que eran caros. Había muchas ofertas bastante convenientes, incluso uno que dice que perteneció a Napoleón, aunque ese era un paquete, pues había que adquirirlo con chistera y un bastón, y con bastón. Querido amigo, después de tantos años juntos, con un par de copas contigo, necesito sincerarme. Te he cogido cariño. Eres mi compañero del alma, gran hermano. Déjame que te coja de la mano y que me quedes a gusto, y que me quede a gusto. De ti no puedo yo quejarme, únicamente he aprendido a darte un susto. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, como lo leía el compañero, pues en muchas ocasiones en esta época de pandemia hemos tenido una relación no tan sana con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, con lo que pensamos de nosotros mismos. A veces quisiéramos como salir de la monotonía para hacer otro tipo de cosas, pero es sumamente importante pensar en la salud mental y en la relación que nosotros estamos teniendo con nosotros mismos, incluso empezando desde una higiene del sueño, qué hábitos nosotros estamos teniendo en el día a día. Entonces, por eso me parecía muy preciso pues traerlo el día de hoy. Vamos entonces a entrar en materia hablando sobre qué es la teleneuropsicología, qué es la neuropsicología. Entonces, la neuropsicología es un método interdisciplinario por excelencia en el que se toman parte diversas áreas del conocimiento neurológico, ya que estudia tanto la organización cerebral como la estructura psicológica de las funciones mentales humanas. Esto quiere decir entonces que la neuropsicología es una rama de la psicología que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. La evaluación neuropsicológica, entonces, es un procedimiento diseñado específicamente para explorar integralmente el funcionamiento cognitivo de un individuo. Estamos hablando entonces de la atención, de la memoria, de la inteligencia, de las noxias, de las praxias, del lenguaje, la función ejecutiva, entre otras. Esta exploración de las funciones cognitivas se lleva a cabo tanto en pacientes que sufren alteraciones de las funciones intelectuales como en personas que quieren conocer su funcionamiento en diferentes etapas de la vida. ¿Cuál es el objetivo entonces de la evaluación neuropsicológica? Es estudiar las relaciones existentes entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas superiores que afectan el cerebro. Y así, luego, si es necesario, realizar la rehabilitación cuando se producen lesiones de distintas etiologías, ya sea, por ejemplo, traumatismos cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, epilepsias, entre otros, o alguna alteración cognitiva. También realizar estimulación a personas que no presenten alteraciones cognitivas y que quieran conservar estas facultades. Listo, entonces, ¿cuáles son los inicios de la neuropsicología? Acá entonces tenemos una línea del tiempo en donde vamos a empezar hace más de 10.000 años, en la época neolítica, donde actualmente se hallaron algunos cerebros de esta época en Europa y también en América, que presentaban trepanaciones hechas de manera deliberada, lo que hace suponer que en el cerebro se les asignaba en ese momento un papel especial en las funciones psíquicas, aún en las primeras grandes civilizaciones. Hay registros entonces fósiles que se encontraron también en Perú de cráneos trepanados. Estos hacen suponer que pudo haber sido alguna forma de intervención quirúrgica para aliviar quizás algún tipo de dolor, ya sea dolores de cabeza o crisis epilépticas. Incluso en algunos de estos cráneos se encontró algunas suturas en las heridas como tal que hacen pensar que las personas que se les realizaba este procedimiento sobrevivían a la operación. Luego entonces, 1600 años antes de Cristo,
se encontró un papiro de esa época, se encontró por Edwin Smith. En este papiro se relatan casos clínicos organizados sistemáticamente, empezando por heridas desde la cabeza y continuando hacia abajo en el cuerpo. Como si fuera como un tratado de anatomía. Se relatan las consecuencias conductuales de una herida de la cabeza, problemas en la coordinación visomotor, defectos que se presentaban en el lado opuesto de la lesión. Se mencionaban también el efecto del contragolpe que producía un daño mayor y síntomas bilaterales. Entonces aquí podemos también ir identificando que desde esa época ya se tenían algunos conocimientos de si se presentaba una lesión en alguna parte del cerebro, las personas que sufrían esa lesión iban a tener algunos comportamientos en el lado contrario del cuerpo. Luego, 1500 años antes de Cristo, Ebers también encontró un papiro griego donde se recogen conocimientos sobre más de 700 fármacos egipcios. Estos fármacos, según el papiro, tenían beneficios mayormente de las plantas y también de insectos y arañas. Y también en uno de los capítulos del papiro se identificó sobre desórdenes mentales como la depresión y la demencia. 500 años antes de Cristo, Almeón de Crotona afirmaba que el origen del comportamiento radicaba específicamente en el cerebro. Por su parte, entonces, Hipócrates influyó definitivamente sobre la ciencia médica griega, afirmando contundentemente que el cerebro era el origen de todos nuestros pensamientos y nuestras acciones. Incluso a Hipócrates se le atribuye un texto que dice así: los hombres deberían saber que el cerebro, y solo el cerebro, provienen nuestros placeres, nuestras alegrías, la risa y las burlas, así como nuestras preocupaciones, dolores y lágrimas. Por el cerebro en particular pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de lo bello, lo malo de lo bueno, lo agradable de lo desagradable. Acá también nos podemos hacer una idea de la importancia que se le daba al cerebro frente a las emociones que nosotros sentíamos, frente a los dolores, incluso frente a las percepciones que se tenían en ese momento de las cosas como tal. Luego, entonces, en el año 160, Galeano, que fue uno de los más grandes seguidores de las enseñanzas de Hipócrates, él fue un médico que trabajó con los gladiadores, por así decirlo, y era testigo de las consecuencias conductuales de los daños cerebrales que tenían todos estos soldados, todos estos guerreros, que precisamente también se observaban en estos papiros que hablábamos anteriormente. En el año 1506, Alberto Magno planteó una teoría sobre los ventrículos cerebrales. Luego de esto, René Descartes elaboró una teoría neurofisiológica basada en la dualidad del cuerpo que denominó res extensa y del espíritu que le puso como nombre res cogitans. Él pensaba que el alma necesitaba de un asiento del cuerpo y creía que la glándula pineal desempeñaba precisamente este papel. Según Descartes, la glándula pineal era la responsable de las alteraciones mentales. Llegamos entonces a Franz-Joseph Gall, quien era un médico y anatomista destacado, y fue él, Gall, quien propuso todo lo de la teoría de la frenología, donde los rasgos del cráneo indicaban el desarrollo cerebral que subyacía a estos, y que el desarrollo de las regiones corticales correlacionaba con talentos o conductas específicas. Gall también trataba de asociar las funciones con las estructuras, principalmente mediante el examen del cráneo. Gall entonces estudió a algunas personas de su época frente a los rasgos craneales
Estudió a poetas, escritores, hombres del Estado, incluso enfermos mentales y criminales. Sabemos pues que la teoría de Gall no prosperó como tal. Llegamos entonces a nuestro querido Broca a finales del siglo XIX, donde descubre por primera vez el primer centro del lenguaje. Este centro del lenguaje que descubrió Broca era la producción del lenguaje, a lo que hoy todos nosotros conocemos como el área de Broca, la cual se encuentra entonces ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, que es precisamente esta parte de acá. Este descubrimiento fue vital para establecer una clasificación del síndrome neuropsicológico por excelencia, el cual nosotros denominamos como afasia. Pero esta afasia de Broca era una afasia más desde lo motor. Luego entonces Wernicke descubre otra área del lenguaje, pero esta vez más desde la comprensión, y era una área más desde lo sensitivo. Bueno, entonces unos años más tarde, más o menos como a principios del siglo XX, entonces el psicólogo Luria, que es muy reconocido por nosotros, perfeccionó diversas técnicas para estudiar el comportamiento de las personas que padecían algún tipo de lesión y el sistema nervioso central. Completó entonces una batería de pruebas psicológicas diseñadas para establecer las afectaciones en los procesos psicológicos, como la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las praxias, las nopcias, el cálculo, entre otros. Lo increíble precisamente de este asunto es que en ese tiempo no existían métodos para el diagnóstico mediante la imagen como tal, como ahora lo conocemos. Entonces, la aplicación de esta batería podía ofrecer al neurólogo los datos suficientes para que fuese capaz de localizar el lugar y la extensión de la zona lesional, así como ofrecer al psicólogo un resumen detallado de todas las dificultades, específicamente las dificultades cognitivas como tal. Luria entonces trabajó también con Vygotsky, quien los dos avanzaron hacia una reformulación de los conceptos de localización y función, dando paso a una nueva perspectiva sobre las relaciones cerebro-conducta. Este planteamiento difería de los modelos localizacionistas de la neurología y lo psicométrico, que se trabajaban específicamente mucho antes de Luria y Vygotsky. Hoy en día, entonces, nosotros disponemos de varias evoluciones del trabajo de Luria en forma de baterías, como por ejemplo el test de Barcelona, la batería de Luria-Nebraska, también la batería del KBC, entre otros. Posteriormente, entonces, a Luria, y gracias en parte a la experimentación animal, comenzaron a observarse los cambios del comportamiento que se producían cuando se lesionaban las distintas áreas del cerebro. Entonces se experimentaba con animales, se les sacaba una parte del área del cerebro y así también se podía observar qué comportamientos, dependiendo de la parte del cerebro que se le sacaba al animal, qué comportamientos estos estaban teniendo. Desgraciadamente, entonces, estos trabajos se complementaron con la especie humana a través de las distintas guerras del siglo pasado, específicamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también los campos de concentración. Todos estos sucesos aportaron o proporcionaron a la medicina y a la psicología oportunidades muy importantes, desgraciadamente, a raíz pues, de los sucesos que pasaron. Pero todo lo que pasó allí dio un avance de la medicina y de la psicología que fue sumamente importante para estudiar la función cerebral en el ser humano. Las observaciones entonces y la medición del comportamiento de los pacientes con diversos traumatismos cráneoencefálicos sufridos durante los combates permitieron determinar las áreas del cerebro que se ocupaban de las diversas manifestaciones conductuales. Así pues, nace
una rama nueva del conocimiento científico y de la semiología clínica denominada la neuropsicología, que procede de la neurología clásica y que se ha desarrollado con el aporte de las neurociencias y de la psicología contemporánea. Ok, es importante entonces la elección de las baterías o los test en relación con la etapa evolutiva del evaluado y los procesos cognitivos o trastornos específicos a evaluar, al igual que la elección de los baremos, ya sea baremos en cuanto a la edad, la escolaridad, incluso de la cultura. No es lo mismo entonces evaluar trastornos del neurodesarrollo en niños como autismo, como TDAH, como trastornos debidos a la exposición de sustancias en etapas pre, peri, postnatales, que evaluar enfermedades neurodegenerativas en adultos mayores o incluso también en adultos jóvenes, por ejemplo, demencias, esclerosis múltiple, ELA. Se hace entonces necesario realizar la evaluación neuropsicológica en diferentes momentos para identificar la evolución sindrómica de algunos trastornos o enfermedades, o sea, evaluar en diferentes momentos a la persona para tener como una línea base en cuanto a la evolución de la enfermedad. Acá tenemos, bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero quise traerles pues como algunas baterías que la mayoría conocemos, baterías neuropsicológicas como el WISE-4, que evalúa la inteligencia en adultos, el Wisconsin modificado, que va de los 18 a los 90 años, el Stroop de los 6 a los 85 años, el SIP-S, que es un screening de deterioro cognitivo psiquiátrico, que se realiza a partir de los 18 años, el TESEN, que es un test de senderos para la evaluación de las funciones ejecutivas desde los 16 hasta los 81 años, el test de 5 dígitos, perdón, que es a partir de los 7 años, el test de símbolos y dígitos a partir de los 8 años, y el test de anillas, que es para la evaluación de las funciones ejecutivas. Existen muchísimas baterías y muchísimos tests, pero quería pues como traerles algunos para que nos familiaricemos algunas personas que no están en el campo de la neuropsicología. Y acá tenemos entonces algunas baterías para niños, como el BRIEF-2, que evalúa pues la conducta de la función ejecutiva de niños entre 5 a 18 años, el BRIEF-P, que evalúa precisamente lo mismo, pero en peques de 2 a 5 años, el Cumanin, que es un cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, el Cumanes, cuestionario también de madurez neuropsicológica para escolares de 7 a 11 años, el ENFEN, las funciones ejecutivas en los niños, el test de símbolos y dígitos, también el Wisconsin, el TABESI, que es un test de aprendizaje infantil, y el de Luria inicial para la evaluación neuropsicológica de la edad preescolar. Listo. Entonces, la aplicación de cualquier batería neuropsicológica es solo una ayuda diagnóstica en la evaluación como tal. Esta evaluación pues se debería hacer después de una exhaustiva anamnesis, una observación clínica en relación con la parte emocional, la conductual, la funcionalidad, que serían pues todas esas habilidades en la vida cotidiana del paciente, y tratando de identificar también las áreas cerebrales alteradas y conservadas. También, si es necesario, la evaluación puede estar acompañada de otros métodos funcionales como la tomografía axial computarizada, el electroencefalograma, los potenciales evocados, la resonancia magnética y otros, si es necesario. En algunos casos, pues se requiere. Todo esto junto va a permitir diseñar esquemas de funcionamiento y de rehabilitación de las funciones dañadas o perdidas. Incluso en la literatura se plantea que en los países más desarrollados siempre se correlacionan la semiología del psiquismo, el diagnóstico por neuroimagen y el diagnóstico neuropsicológico para realizar un estudio más minucioso del paciente. Nosotros aquí también
realizamos este procedimiento, pero no en todos los casos nosotros utilizamos el diagnóstico por neuroimagen. Es más, si se hace muy necesario, pues si es necesario para el paciente. Pero en otros países siempre se utilizan también estas ayudas diagnósticas como tal. Se hace entonces también necesario realizar un trabajo interdisciplinario con áreas, traje solamente algunas, pero hay muchísimas áreas con que nosotros podemos trabajar interdisciplinariamente. Una de ellas es la psiquiatría, la neurología, la psicología, la psicopedagogía, la fonoaudiología e incluso también trabajar con los cuidadores de nuestros pacientes. Es fundamental para la evaluación y para que avance también si se va a realizar una rehabilitación como tal. Ahora sí, entonces ya claros frente a qué es la neuropsicología, cuáles fueron sus inicios, cómo es, pues, a muy grandes rasgos frente a la evaluación neuropsicológica, vamos a hablar frente a la teleneuropsicología. Y la teleneuropsicología se define como la aplicación de tecnologías audiovisuales con el objetivo de facilitar la consulta clínica remota en pacientes durante las sesiones de evaluación por neuropsicología. Para la teleneuropsicología se requiere la competencia específica de la telesalud. La teleneuropsicología hace parte de la telesalud. La telesalud hace muchísimo tiempo se ha venido trabajando. Los que más han trabajado la telesalud son los médicos como tal. Incluso en esta pandemia, ahora los médicos hacen consultas con sus pacientes, los examinan, dan un diagnóstico por todas estas herramientas de TICS. Entonces, se podría decir que la telesalud se divide en tres áreas específicas. La área de la teleeducación, que se ha dado también muchísimo con los profesores, los pedagogos en las clases, la teleorientación y la teleasistencia. De allí, de la teleasistencia, se desprende la teleneuropsicología, que la teleasistencia, pues como les mencionaba, ha sido muy utilizada por los médicos, sobre todo pues como en estas épocas de confinamiento. Otro aspecto importante es el consentimiento informado en la teleneuropsicología. Para nosotros, en la neuropsicología clásica, que es presencial, pues utilizamos el consentimiento informado, pero aquí en Colombia, Beltrán y Trujillo, con la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, están trabajando en un modelo de consentimiento informado en teleneuropsicología. ¿Por qué? Porque no se ha logrado también identificar cómo se haría, cómo se hacen esos consentimientos informados, si se pueden hacer por audios, leer el consentimiento informado y mandar un audio, o quizás hacer una cláusula como tal en el consentimiento informado, una cláusula que tenga que ver con la teleneuropsicología. ¿Por qué? Porque desde estas plataformas se es muy susceptible a que nos hackeen, a que la información se filtre, y es una información sumamente susceptible y sumamente importante la que nosotros estamos recopilando en la anamnesis, en la historia clínica de nuestros pacientes. Incluso también se debería incluir el habeas data, que es todo esto del trámite de los datos personales como tal. Otro aspecto es que nosotros no tenemos como una guía en teleneuropsicología. Nosotros nos basamos más que todo como en las que tenemos de neuropsicología, pero como tal no hay una guía de teleneuropsicología, al menos pues que conozca pues yo. Bueno, tenemos entonces mecanismos de telesalud, tenemos el video interactivo en vivo, que es sincrónico, que es cuando nos conectamos con el paciente a la misma vez, estamos al mismo tiempo haciendo la evaluación como tal. El almacenamiento y reenviar la información, la que nosotros estamos obteniendo
de la evaluación que nosotros guardamos en nuestras computadoras y que incluso el paciente también está guardando en su computadora, que es más asincrónico. Allí también hay un debate porque se plantea que si se va a utilizar el almacenamiento desde un celular, pues que no sea un celular de personal, sino un celular netamente de trabajo. Y si la información se va a almacenar desde una computadora, que esa computadora solamente sea para eso, para esa evaluación, para esas evaluaciones, y que esa computadora tampoco tenga internet para que esa información no se filtre. Tenemos también entonces el monitoreo remoto de pacientes y obviamente pues teléfonos, computadores, correo electrónico y la conexión a internet. Que en la conexión a internet también se presentan muchísimas fallas por la conexión. Si la banda de la conexión del internet no es muy compatible entre los dos, es una banda muy diferente, pues también se van a tener dificultades en la conexión, no se va a poder hacer adecuadamente la evaluación neuropsicológica y ahí ya se va a empezar a tener dificultades frente a ella porque en medio de una evaluación, por ejemplo, unas que tengan que evocar luego algunas palabras o que sean algunas cosas manipulativas, por ejemplo, porque esté en medio de una subprueba, pues vamos a tener grandes dificultades. Entonces, los inicios de la teleneuropsicología, ¿qué más que inicios de la teleneuropsicología? También son los inicios de la telepsicología. Entonces, Whitson y otros emplearon la videoconferencia en psicología clínica en el 61. En el 66 también se diseñó el programa ELISA y su aplicación Doctor, que simulaba las respuestas no directivas de un terapeuta de orientación rogeriana. Entonces, se tenían sesiones de telepsicología y el paciente simplemente asistía, pero no se tenía el psicólogo al otro lado, sino que era un programa como tal que simulaba todas estas sesiones. Y ya lo que nos compete la teleneuropsicología son las primeras evaluaciones que se utilizaron en TICS, que fueron las escalas de inteligencia Wechsler, que fueron automatizadas en el año 69. Incluso también se sostiene que los métodos diagnósticos basados en la combinación de datos son más precisos que los basados en los juicios clínicos humanos. O sea, lo que quiere decir que es más preciso el diagnóstico que dan algunos programas que los que nosotros realizamos como tal. También, pues hace bastante tiempo, se han comenzado pues, a analizar la utilización de las tecnologías y la valoración e intervenciones neuropsicológicas, pero a pesar de ello parece que estos desarrollos no llegan a formar parte del trabajo rutinario a pesar pues, de algunas ventajas que tienen. Desde mi parte se tienen ventajas y desventajas, por así decirlo. Entonces, en la actualidad existen muy pocos estudios que se hayan realizado con el objetivo de evaluar la fiabilidad de la evaluación neuropsicológica y la rehabilitación a través del uso de videoconferencias u otras herramientas. El cuidado con la información al utilizar los medios electrónicos como el correo, que puede ser fácilmente hackeado, hace que se deba tener cuidado con la seguridad y confidencialidad de los informes escritos sobre un usuario, lo que ya les había mencionado pues anteriormente. El almacenamiento de archivos digitales hace que se tenga expuesta la información subida a la nube mediante dispositivos como los móviles debería hacerse desde un teléfono utilizado solo para el trabajo y no un teléfono personal. De una forma u otra son problemas a resolver por los diferentes profesionales. Se considera que es mejor tener la información en ordenadores que no cuenten con conexión a internet, los computadores. Bueno. Recomendaciones entonces en la teleneuropsicología. Las sesiones no pueden ser grabadas ni reproducidas. Pues acá estamos hablando
también de todo lo de los derechos de autor, que igual en la evaluación presencial, pues se supone que no se puede reproducir ningún material como tal. Entonces está prohibida la copia, el escaneo del material de evaluación. Esto presenta dificultades porque no todos los profesionales contamos con las pruebas neuropsicológicas originales, pues las prestamos en un laboratorio de psicología o la institución donde nosotros trabajamos cuenta con ellas, pero nosotros desde lo particular posiblemente no contemos con todas las baterías neuropsicológicas que existen originales como tal. Y no se está permitido algún tipo de modificación en las pruebas neuropsicológicas sin autorización. Esto también es muy dado porque en algún momento en la evaluación neuropsicológica, no sé, alguna subprueba que sea de vocación, les mencionaba también como de manipulación, alguna subprueba que se dificulta por esto de la conexión por telepresencia, algunos la pueden hacer, porque son cambios mínimos, pero al hacer esos cambios así sean mínimos, todo el contenido o todo lo que se esperaría de la evaluación neuropsicológica va a cambiar, porque estamos haciendo igual modificaciones a la prueba, modificaciones que no se tenían y que no existían. Modelos entonces de la atención. Hay 3 modelos como tal. Un modelo que es el modelo de la teleentrevista, que se cuenta con un técnico entrenado que va a la casa del evaluado y hace como un triaje, hace como la anamnesis, inicia pues como la historia clínica. Entonces, como beneficios es que el evaluado inicialmente pues tiene la visita de este técnico y se permite tener como una evaluación inicial de la severidad del paciente. ¿Qué contraindicaciones también tiene? Que pues este técnico no va a estar en toda la evaluación neuropsicológica, sino que va a estar solamente en los inicios, luego ya se tendría la conexión desde la teleneuropsicología. Entonces el técnico no va a estar siempre en la evaluación como tal. Se presentan también dificultades porque en algún momento se deberían hacer algunas sesiones en algún centro de teleneuropsicología como tal y pues restricciones como tal del COVID que a veces suben las restricciones para que salgamos, nos debemos quedar en casa, entonces esto también juega en contra de la evaluación. El otro modelo, que es el modelo más conveniente, es el modelo clínico híbrido, que básicamente es que el evaluado va a una IPS, va a una institución prestadora de servicios y allí cuenta con todos los espacios adecuados y con todo el acompañamiento interdisciplinario de los profesionales para hacer este tipo de evaluaciones. Y el evaluador está, no sé, en otro país, en otra ciudad, está en otra IPS y también cuenta con todos los recursos necesarios para hacer esta evaluación como tal. Entonces mejora todo lo de la seguridad de la evaluación y la intervención. Entonces, también, ¿qué contraindicaciones se podrían tener en este modelo? Que para poder trasladarse a un centro, a una IPS, el paciente no debe tener una alteración neuropsicológica que sea muy severa, que impida pues como la interacción y la teleasistencia. Y que se le dificulte pues asistir a las instituciones prestadoras de servicio. Y tenemos también el modelo en casa, que es el menos recomendable, es el que más nosotros utilizamos, que el paciente está en su casa, que nosotros también estamos en nuestra casa. ¿Qué beneficios se podrían ver desde allí? Que se tiene un contexto desde las dinámicas familiares que quizás no se tienen en las evaluaciones que se hacen en la presencialidad. Pero también esto juega en contra, porque
esas dinámicas familiares en algunas ocasiones puede que no sean las mejores. Entonces entran la interferencia, entran quizás, no sé, ruidos, fallas quizás en el internet, el manejo de las plataformas. Pensémonos en un niño, por ejemplo, con TDAH, para regular precisamente la evaluación como tal. Y si tenemos el apoyo quizás de su cuidador y no tienen las mejores relaciones interpersonales y familiares, pues también esto se va a prestar para dificultades como tal. Incluso los chicos ahora, los jóvenes, tienen muchísimas habilidades en cuanto a las TICs. Entonces, también se han visto casos en que se está realizando la evaluación neuropsicológica y los chicos están incluso buscando algunas respuestas, no sé, en internet, tienen otros dispositivos como tal, como el celular. Entonces, como limitaciones, pues una baja validez y seguridad en la evaluación neuropsicológica, debido pues como a todos los aspectos contextuales que les he ido mencionando. Limitaciones quizás también en los software como tal. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas nosotros tenemos en la teleneuropsicología? Como ventajas tenemos que es muy accesible, puede llegar a zonas muy alejadas, zonas rurales, no necesitamos transporte para realizar la evaluación neuropsicológica, a menudo se compara como si estuviéramos cara a cara con el paciente. Los pacientes también podrían sentir como una satisfacción frente a realizarlo por la teleneuropsicología, aunque está la otra cara de que algunos pacientes se sienten muy poco acompañados y muy aislados desde estas plataformas, que es muy práctica, es muy fácil de programar, se necesita solamente conocimiento tecnológico y el paciente va a estar en el ambiente familiar. ¿Qué desventajas se podrían encontrar entonces? No todas las familias, no todos los pacientes tienen los costos o los beneficios de la tecnología. Hay familias o hay pacientes que no cuentan con la tecnología para poder realizar una evaluación neuropsicológica. El control de medio ambiente, ya se los había comentado, la falta de relación y compromiso también en algunas ocasiones se vuelve tedioso estar tanto en todos los escenarios, en clases, en citas médicas, desde la virtualidad. Entonces, se puede disminuir el compromiso. También el encierro y estar en este contacto desde la telepresencialidad puede generar ansiedad, incluso más que todo como en los adultos mayores, como en la incomodidad de utilizar la tecnología. Ambientes quizás hogareños ruidosos, falta de control del medio ambiente, las relaciones, en fin, el manejo de las emergencias. Bueno, eso es básicamente pues como todo frente a la charla del día de hoy que nos compete frente a la evaluación neuropsicológica, pues es un mundo muy amplio, es un tema que abarca muchísimas disciplinas, se está trabajando aún en la teleneuropsicología y bueno, agradecerles pues como por el acompañamiento, por su disposición. Eh, Muchas gracias. Bueno, mil gracias Jefferson por la intervención. En este momento entonces abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que pueden alzar la manita o realizar las preguntas a través del chat.
Bueno, entonces parece que no tenemos preguntas. Entonces concluimos este espacio, no sin antes agradecerle a Jefferson por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando en los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la información y por el espacio brindado. Bueno, Jefferson, acá en el chat sí tenemos una pregunta de Paula Andrea. Ella nos dice, buenas noches, ¿qué pruebas se pueden realizar a la población laboral que ha tenido algún accidente y cómo se realiza el reingreso? Bueno, yo creo que esa pregunta va más como orientada desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, las personas que presentan pues estos tipos de accidentes, evidentemente los debe ver un médico de salud ocupacional, quien se va a encargar pues como de hacer y de describir como toda la historia clínica que necesita el paciente, más como desde la parte psicológica, es desde la parte más médica. Pero esto va más ligado desde gestión humana y de la persona que está encargada de seguridad y salud en el trabajo, quien hace pues como todo la pesquisa, el seguimiento a el caso que tiene la persona para poder hacer el reingreso, porque se necesita pues visualizar qué medidas se van a tener en el trabajo, si se puede incorporar, si el puesto de trabajo está adecuado o no. Entonces es más como orientado a eso. Bueno, también nos pregunta el Centro Neuropsicológico de Córdoba. Buenas noches, ¿qué protocolos para teleneuropsicología tienen en la maestría? Bueno, ¿qué protocolos se tienen desde la maestría como tal para la teleneuropsicología? Como tal, en la maestría se trata de propiciar que se tengan las prácticas de los pasantes desde una presencialidad. Los protocolos evidentemente van a variar dependiendo del caso y de la población que se va a intervenir. Si son niños, si son adultos mayores, si son personas con discapacidad intelectual, y también cuál es el motivo de consulta y cuál es la evaluación que se tiene. Entonces, pues se tienen diferentes pues como protocolos a seguir frente a las evaluaciones neuropsicológicas, pero esto va a depender de la población como tal que se está utilizando. Incluso si quieres, pues no sé si por ahí está pues como mi dato, el dato de los laboratorios de psicología, y específicamente yo te podría pues como compartir frente a también la literatura que plantea frente a los protocolos, porque también es dependiendo del modelo. Listo, mil gracias. Y de igual manera aprovechar para contarles que hace poco la Facultad de Psicología, especialmente la maestría en Neuropsicología, recibió la acreditación de alta calidad con una vigencia de 6 años. Ahí en el chat les compartimos la información de toda la maestría para que conozcan y se animen a ser parte de la nueva cohorte. Entonces, de nuevo, mil gracias a todos y feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien.